Buenos días, amados hermanos. En la gracia del Señor, Dios nos ha guiado y nos ha permitido trabajar a través de nuestras vidas y en todo momento, justamente trabajando en su palabra, con su palabra y en nuestras vidas. En la gracia de Él, nos ha permitido tener un excelente domingo, un excelente tiempo, un excelente día del Señor. Y en su gracia nos ha permitido como iglesia reunirnos para adorarle, para exaltar su nombre, para glorificarle, para reconocer que Él es Dios y que Él es el Señor. Hemos sido guiados por el Señor en los minutos anteriores a través de las alabanzas. Dios, a través del ministerio de adoración, ha ido llevando nuestras almas, nuestros corazones a enfocarnos en Él. Damos gloria al Señor por eso. Y ahora, a través de este tiempo, también le pedimos al Señor que nos ayude y en su gracia nosotros podamos pregonar con fortaleza su palabra. En la mañana de hoy vamos a estudiar un texto que, si bien no es desconocido para muchos de nosotros, siempre es relevante y necesario repasarlo y repetirlo, justamente porque en el mundo ha buscado siempre la manera de hacer que los creyentes tratemos de olvidar estas verdades. Así que es siempre relevante y necesario que nosotros como iglesia recordemos estas enseñanzas y nos coloquemos firmes en ella. De manera concreta estaremos viendo 2 de Timoteo, y en el capítulo 3 estaremos viendo los versículos 16 al 17. Si alguno, creo que ya todos tienen sus Biblias, pero si alguno aún no tiene la Biblia, por favor que levante la mano y uno de mis hermanos diáconos los ayudará con la Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, así dice la inerrante palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dejen su Biblia en ese pasaje porque justamente de él es que estaremos hablando en los próximos minutos. No obstante, antes le pido que me acompañen en sus oraciones e inclinemos nuestras almas al Señor en este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Padre, reunirnos como congregación para adorarte. Gracias, Padre, porque tú nos has dado tu palabra, la cual es luz en este mundo lleno de tinieblas. Gracias, Señor, porque tú nos has guiado y porque tú has permitido que la Iglesia Bautista Cristiana se reúna nuevamente para como un solo cuerpo adorarte y glorificarte. Gracias, Señor, también por aquellos amigos y amigas que nos acompañan en este tiempo, porque tú lo has traído. Es cierto, Señor, que algunos de nosotros hemos invitado a aquellos familiares y amigos, pero realmente tú eres que lleva el control de cada situación y en tu gracia tú has permitido que ellos vengan y estén con nosotros aquí reunidos. Mi Señor, te pido que ahora en este momento tú quites toda distracción de nosotros. Permítenos, Señor, que nosotros podamos enfocarnos en tu palabra, que podamos concentrarnos en ella, que seas tú, mi Dios, quien hables a nuestros corazones. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Uno de los ataques que el mundo siempre ha tenido como blanco ha sido tratar de socavar la autoridad de la palabra de Dios. No es nuevo. Desde el huerto de Edén, ustedes verán ahí cuando el pecado entra en el mundo, justamente los primeros conceptos que vemos ahí es justamente atacando la palabra del Señor. Los últimos siglos no han sido una excepción a esta regla, los cuales siempre ha tratado de buscar la manera de hacer que el cristianismo bíblico se desenfoque de lo que son las Escrituras.
Y aquellos que confían en la palabra pueden ser tildados inclusive por algunas otras personas que no creen necesariamente en la Biblia como personas un poquito cortas de mente, personas que todavía, según ellos, creen en las fábulas y en las creencias supersticiosas que están contenidas en este libro. Los ataques han sido de manera definitiva, han tratado como marco quitar la autoridad de la palabra de Dios de la vista de los creyentes. Para 1856, en la Francia, había un hombre que estaba sentado en un vagón y estaba estudiando, tenía abierto un libro encuadernado con una preciosa piel negra, un cuero negro. Y al lado de él había un joven, primer año en la universidad. El hombre estaba enfocado en el estudio de ese libro, estaba devorando mientras el tren iba en su trayecto. De la misma manera, el joven que estaba al lado estaba también de manera acuciosa estudiando un libro de las ciencias naturales. Buena primera, el joven mira al Señor de unos 70 años de edad aproximadamente en aquel tiempo e interrumpe la lectura con la siguiente pregunta. ¿Usted cree todavía en la Biblia? El Señor lo mira y le dice, sí, claro, creo en la Biblia. Mire, usted parece que es un hombre culto, parece que ha estudiado, por lo que me sorprende que a esta altura de juegos usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas. ¿O es que usted no se ha dado cuenta que en esta misma Francia, donde estamos hace 100 años atrás, la Revolución Francesa se encargó de demostrar que la Biblia es un libro lleno de cuentos y que todos nuestros científicos han demostrado los errores e incongruencias de la Biblia? El señor, jovencito de unos 70 años, más o menos como la edad del pastor Pedro, se quedó pensativo y preguntó, ¿de verdad que nuestros científicos tienen esa percepción de la Biblia? El joven dijo, sí, sin excepción alguna. Todos nuestros científicos creen que la Biblia no es la palabra de Dios. Es un libro lleno de fábulas que, si bien tiene conceptos morales, eran necesarios en algún momento de la historia, pero que en este momento no es necesario. Mire, como ya está llegando la parada donde tengo que desmontarme y no tengo mucho tiempo para seguir discutiendo con usted y entendiendo que usted es una persona que puede ser un poco inteligente, yo quiero que usted me dé su dirección, sus datos, y yo amablemente le voy a mandar muchos artículos científicos que le demostrarán a usted que la Biblia no es palabra de Dios. En ese momento, el Señor, de manera calmada, saca de su traje una tarjetita y la entrega al joven. De manera rápida, el joven leyó la tarjeta y encontró algo como lo que sigue. Profesor Dr. Louis Pasteur, director general del Instituto de Investigación Científica, Universidad Nacional de Francia. En la parte final de la tarjeta, el joven se dio cuenta de algo. Y esta era la inscripción que tenía la tarjeta. Un poco de ciencia nos aparta de Dios. Mucha nos aproxima a Él. Doctor Louis Pasteur. Aquel hombre de 70 años, quien llevaba una Biblia en su mano y tildado por aquel momento como una persona poco entendida y poco educada, era aquel famoso matemático y director de ciencias, expertos en microbiología, experto en bacteriología, experto en química orgánica, experto en física y matemática. Aquel mismo, por lo cual nosotros hoy en día conocemos el proceso de pasteurización, un proceso que garantiza la seguridad y preservación de los alimentos, con lo cual muchas personas alrededor del mundo han sido beneficiadas. Ateos, cristianos, hombres, mujeres y niños. Aquel hombre, poco educado y con poco conocimiento, de manera, y entre comillas lo coloco, casual, pertenecía a la Sociedad Filosófica de París, a la Sociedad Filosófica Estadounidense, a la Real Academia de Ciencias de Suecia, a la Academia de Ciencias de Hungría, a la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos,
Academia de Ciencias de Francia, Academia Estadounidense de Artes y las Ciencias, Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, Academia de Ciencias de Rusia, Academia de las Artes y de las Ciencias de Serbia, Academia Nacional de Medicina en Francia y Real Sociedad del Reino Unido. Una persona poco culta para poder creer en la Biblia, ¿correcto? Anécdotas como estas la vemos a diario. Pasteur no era el único que había sido tildado como persona poco inteligente por creer en un Dios soberano y por creer en la Biblia. Muchos científicos, y lo digo quizás con un poco de dolor, inflados por su orgullo de superioridad, optan por borrar de sus mentes toda la evidencia que apunta a la existencia del Dios creador y todopoderoso. No obstante, aquellos que son humildes de corazón reconocen de manera directa que el Dios de la Biblia existe y que Él es justamente el creador de todo. Y es justamente, mis amados, en razón de este ataque que siempre tenemos a través de los siglos, que mi propósito en esta mañana es recordarte que la Biblia, este libro que todos tenemos en nuestras casas y aquí, proviene de Dios. Ella es la palabra dada por Dios y es escrita en un lenguaje humano para que nosotros, seres finitos e imperfectos, podamos entender de Él. Ella es efectiva, por lo tanto, y poderosa para que los hombres busquen de ella, para que aprendan de ella y para que los hombres se guíen a través de las directrices contenidas en este libro. Los problemas del pecado, la inmoralidad y las secuelas de la guerra y tantos problemas que tenemos en el mundo de hoy justamente son causados por hombres, por personas que no creen en las Escrituras, que no creen en la existencia de Dios. Y ante todo este panorama tétrico que vemos en el mundo, quizás si vemos un poquito a la historia, nos damos cuenta que ha sido justamente el común denominador en todos los tiempos y no es una excepción, justamente por lo que Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, el texto que hace unos minutos acabamos de leer. Toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es útil. Cuando Pablo está escribiendo aproximadamente en el año 67 de nuestra era, unos 1953 años atrás, justamente él se encontraba en un calabozo, en un pozo en Roma, frío, húmedo, y posiblemente sería uno de aquellos calabozos que le llaman el dolor de la muerte. Porque en muchas ocasiones aquellos presos eran comidos por ratas, que eventualmente ellos morían y las ratas terminaban de comerse los cuerpos de estas personas. Así que imagínese usted en un calabozo con un cadáver cerca de usted, justamente en estado de putrefacción. No era fácil ese evento. En aquel momento entonces Pablo, sabiendo ya que su vida está llegando casi al ocaso, que prácticamente va a estar muriendo dentro de poco, le escribe justamente a su hijo en la fe, su amado Timoteo. Pablo iba a ser ejecutado, iba a ser justiciado y según la tradición, él fue justamente, literalmente decapitado en el año 67 o 68 de nuestra era, en la Vía Ostia, unos 5 kilómetros fuera de la capital en aquellos tiempos. Pero Pablo tiene también en mente algo puntual para enseñar a Timoteo. Timoteo, ¿tú estás viendo lo que está pasando en el mundo? No importa los desenfrenos que existan, es necesario que tú persistas en la fe que has aprendido y por lo tanto enseñas a otros. Quizás en el tiempo de Timoteo se estén dando algunos fenómenos que algunos dirían no pasa en el siglo XXI. Déjame darte un solo recuento de lo que existía en aquel momento. Por ejemplo, en aquel momento Pablo escribía y decía, miren, los posteriores tiempos, y ya en esos tiempos también estaba ocurriendo, los hombres serían amadores de sí mismos, serían desobedientes a sus padres, los hombres aborrecerían lo bueno, serían personas imprudentes, tendrían un excesivo amor por el dinero, serían avaros, serían malagradecidos, ingratos e irreverentes, serían calumniadores, serían soberbios, jactanciosos, impíos, no tendrían control de sí mismos, serían intemperantes, amarían más los placeres que a Dios, serían soberbios, no amarían ni perdonarían a nadie, serían personas completamente implacables con el ser humano.
Algunos actuarían como religiosos, pero realmente no tendrían un corazón de piedad. Serían personas blasfemas, serían crueles, salvajes y serían traicioneros. Ante este panorama, Pablo redacta esta última carta a su amado hijo en la fe. Y le dice: Timoteo, recuérdate que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para salvación. Mira que Pablo no le está enseñando a él algún concepto práctico de cómo tú debes lidiar en el mundo. No, lo que Pablo le está diciendo, no importa lo oscuro que sean los tiempos, enfócate en la palabra. No importa cuando vengan las persecuciones, mantente firme en la fe. No importa cuando los amigos te den la espalda, enfócate en el Dios de la Biblia. Ese es el concepto que Pablo tiene en mente cuando está enseñando esto. Al mismo tiempo, él recuerda que no importa cómo se comporta el mundo, tú y yo debemos enfocarnos en las Escrituras. Y es porque la Escritura es autoritativa y tiene utilidad para los creyentes. Ahora, en este texto podemos encontrar 3 líneas de pensamientos macro, grandes, básicas. En primer lugar, quiero que veamos la procedencia sobrenatural de las Escrituras. En segundo lugar, estaremos viendo lo provechoso de las Escrituras. Y por último, quiero que veamos el propósito de las Escrituras. Procedencia, provecho y propósito de las Escrituras en estos 2 versículos. Con ello en mente, mis amados, quiero que veamos el primer punto de la exposición de esta mañana. Y es: ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de que la Biblia tiene una procedencia sobrenatural? Un elemento significativo que vemos aquí en este texto es que justamente Pablo está enseñando de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo se refiere en este punto a que cada parte de las Escrituras proviene de Dios, por lo que en su totalidad la Biblia completa ha sido dada por Dios. Por tanto, no hay nada en los escritos originales que haya sido traído por la voluntad de los hombres. Nada de las Escrituras proviene de la voluntad del hombre como tal, sino que Dios es el autor material e intelectual de las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que aún los signos de puntuación, aún los trazos más pequeños de las Escrituras provienen de Dios. Y eso fue lo que enseñó en el Sermón del Monte, cuando dijo: porque de cierto os digo que hasta que pasen la tierra y el cielo, ni una jota, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Mateo capítulo 5, versículo 18. En este pasaje que acabamos de dar lectura, nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, enseña acerca de la inspiración de las Escrituras. Y se extiende esta inspiración no solo al texto como tal, sino aún a los trazos más pequeños de los escritos originales. Aún la iota, como me enseñaba mi profesor Yadín hace unos años atrás, y aún la tilde, que son unos trazos pequeños en las Escrituras, fueron guiadas y fueron inspiradas por Dios. Por lo tanto, toda Escritura es inspirada por Dios y por eso se le llama sagradas Escrituras. Es lo que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, cuando dice: desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. El texto es sagrado. Todo proviene de Dios. Y es por ello también que nuestro Señor Jesucristo indicó claramente que la Escritura no puede ser quebrantada. Si toda la Biblia es sagrada, si toda la Biblia proviene de Dios, entonces la Escritura no puede ser quebrantada. Y eso es lo que está enseñando justamente en Juan capítulo 10, versículo 35, específicamente en el punto B. Es decir, ninguna parte de la Biblia puede fallar, absolutamente no va a fallar, y el tiempo así lo ha demostrado. Cuando Cristo, Dios encarnado, hace énfasis en la naturaleza divina de la Escritura, él citó frecuentemente la Escritura como divina y autoritativa. Él dijo muchas verdades poderosas acerca de la Biblia, a raíz justamente, por ejemplo, de las insinuaciones que Satanás vino y que Satanás hizo con él y que trató de hacer cuando Cristo fue justamente tentado después de los 40 días de ayuno. ¿Qué dijo Cristo? Escrito está:
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. Cristo colocó como autoridad suprema las Escrituras, aún en un momento de debilidad física. 40 días sin comer, 40 días sin tomar agua. Definitivamente de manera física él estaba agotado. Por aún así, cuando los ataques satánicos vinieron donde él reconoció la autoridad insuficiente de las Escrituras, y con eso él repelió al demonio. Jesús también afirma la autoridad del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículo 44, les dijo: estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y es por ello, mis amados hermanos y queridos amigos que nos acompañan, toda la Escritura es de facturación divina de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice de manera directa que la Escritura es inspirada. Y aquí la palabra inspirada nos presenta la idea de que es soplada de Dios, que proviene del aliento de Dios, que es dada directamente de Dios. En otras palabras, Dios respiró las Escrituras. Ese es el concepto que tenemos aquí. Un ejemplo de ello los encontramos en Éxodo capítulo 34, versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ahora, no siempre cuando vemos el concepto de la inspiración en las Escrituras vemos a Dios de manera directa hablándole a un profeta, sino que en muchas ocasiones, y posiblemente la mayoría de las ocasiones, y más aún en el Nuevo Testamento, lo que hacía Dios, lo que hacía el Espíritu Santo era que iba conduciendo las mentes y los corazones de las personas seleccionadas por Él para que colocaran por escrito, con tinta y en papel, la voluntad de Dios y el mandato de Dios. Así que aún en aquellos pasajes donde no vemos directamente Dios hablando a una persona, a un profeta o a un apóstol, es Dios a través de la persona del Espíritu Santo guiando el corazón, guiando la mente de este individuo para colocar en tinta la voluntad de Dios. Ahora, independientemente del método que Dios utilizara, sea dictando directamente un texto o sea guiando la voluntad de una persona, todo lo que tenemos en las Escrituras es palabra de Dios. Por lo tanto, estos 40 hombres aproximadamente que escribieron desde Génesis hasta Apocalipsis en un marco de tiempo entre 1400 y 1600 años, todo lo que tenemos aquí en esta biblioteca de 66 libros es la palabra de Dios. No es la voluntad de Pablo, no es la voluntad de Juan, es Dios hablando a través de los profetas y los apóstoles para colocar por escrito su voluntad. La Biblia por completo es palabra de Dios. Jeremías capítulo 36, versículo 2, dice lo siguiente, y mira de manera directa cómo el Señor habla al profeta. Jeremías: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Escribe en un rollo. El Señor estaba guiando al profeta. La expresión usada aquí como escribe en un rollo, escribe en un libro, se usa aproximadamente 39 veces en el Antiguo Testamento. Y de manera directa e indirecta, unas 2600 veces, el texto inspirado indica que Dios está guiando la voluntad del profeta. El Nuevo Testamento no es la excepción, porque aproximadamente 1300 veces vemos también una indicación directa e indirecta que Dios está guiando la voluntad del apóstol o de los apóstoles, de aquellos hombres que el Señor utilizó. Así que al final del día, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué tenemos en la Biblia? ¿Algunas secciones inspiradas por Dios y el resto voluntad de hombre? No. Es cierto que el Señor utilizó en su soberanía la idiosincrasia, la educación, el medio circundante en aquel momento que arropaba al profeta o al apóstol. Pero el contenido per se, aún los trazos más pequeños,
proviene justamente de Dios. Y es por esta razón, mis amados hermanos, que 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20, está haciendo este énfasis. Él dice, mira, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado? Y hago énfasis nuevamente. ¿Qué tenemos aquí en estos 66 libros? La palabra de Dios, el aliento de Dios, la guía de Dios, el manual de instrucción de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que tenemos aquí en las Escrituras. Y es por esto, mis amados, que enfatizamos que la Biblia es autoritativa y canónica. No porque un concilio de hombres, no porque una reunión de personas hayan indicado que la Biblia es autoritativa. Por ejemplo, el concilio de Hipona en el año 393 o el concilio de Cartago en el 397. No, es cierto que ellos reconocieron la autoridad de las Escrituras, pero conocemos y entendemos que la Biblia es autoritativa y es palabra de Dios, porque estos 66 libros inspirados dan testimonio de que viene de un Dios soberano y todopoderoso. No por los hombres, por Dios. Así que lo que tenemos aquí, reitero, es la palabra de Dios escrita en una forma y en un lenguaje que el ser humano imperfecto, con muchas limitaciones, pueda entender y comprender. Esto es lo que tenemos aquí, mis amados, como la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de claro testimonio que da la propia Escritura de que ella proviene de Dios, algunos críticos sostienen que la Biblia en todo no es inspirada por Dios porque, según dicen ellos, ¿cómo es posible que un Dios que haya revelado su voluntad en las Escrituras pueda colocar por escrito algunas situaciones pecaminosas y dudosas? Por ejemplo, cuando hablamos del asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. ¿Y qué pasó con aquella situación sumamente dudosa con David y Betsabé? ¿Esto es palabra de Dios, dicen ellos? Bueno, déjame decirte, mi amado, que justamente un Dios santo no oculta el pecado de sus hijos, ni de aquellos hombres que él guía. Así que si bien existen algunos pasajes que nos llenan de horror, esos pasajes fueron dados por Dios con un concepto y una idea. Dios no oculta el pecado de las personas. Según Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, por lo tanto, Él no va a ocultar ese pecado. Por lo tanto, esta biblioteca que tenemos, reitero, es el aliento puro de Dios. Fueron inspiradas por Dios y por lo tanto tenemos en nuestras manos la palabra inerrante e infalible de Dios. No contiene error. No posee errores. No busques errores que no lo vas a encontrar en esos manuscritos originales. Y lo que tenemos aquí obviamente son derivaciones, copias, que son muy similares a esos textos que teníamos. Por lo tanto, la idea de que la Escritura es infalible ha sido justamente la interpretación que la Iglesia le ha dado a la Biblia desde tiempos inmemorables. Ireneo de Lyon, por darte un ejemplo, uno de los padres de la Iglesia que vivió en el siglo II, escribió: estoy convencido de que las Escrituras son perfectas, ya que fueron hablados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Agustín de Hipona, justamente escribiendo, dice lo siguiente: yo creo con certeza que ninguno de los autores se ha equivocado al escribirlo. Cuando encuentro algo en el libro que parece contradecir la verdad, concluyo que yo no he podido comprenderlo. Agustín se tildaba a él. Si hay algún pasaje que yo creo que tiene error, no soy yo que no lo veo bien, porque Dios no se equivoca en su palabra. Es palabra de Dios. No hay error acá. Juan Calvino, escribiendo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, en su comentario, él dice lo siguiente: este es el principio que distingue nuestra religión de las otras, que sabemos que Dios ha hablado y que estamos plenamente convencidos en que los profetas no hablaron, sino que como órganos del Espíritu Santo profirieron solo
lo que les había sido comisionado por el Espíritu del cielo. Los estudiosos de la antigüedad, todos apuntaban a un Dios creador. Todos apuntaban a la existencia de Dios y todos apuntaban a que la Biblia es inspirada por Dios. Todos reconocieron la soberanía de la Biblia y todos reconocieron que es Dios dando su palabra a través de este libro sagrado para nuestro provecho. No obstante, a pesar de esto, algunos dicen, definitivamente la Biblia tiene conceptos morales que son sumamente interesantes y pueden ser autoritativos para la iglesia en cuestiones morales. No obstante, en razón de que la Biblia no es un libro de ciencias, no es un libro de biología, no es un libro de astronomía, no podemos creer que la Biblia es inspirada por Dios en estos puntos, así que no debemos de utilizarlo. Permíteme darte 4 puntos. La Biblia enseña que el aire pesa. En la antigüedad, por lo que se veía y se conocía en aquel momento, se decía que la Biblia estaba equivocada porque el aire no pesa. La ciencia ha demostrado que el aire pesa. La Biblia indica en Isaías que la tierra es redonda. En la antigüedad se creía que la tierra era plana, soportada sobre elefantes, un sistema hindú. ¿Qué demostró la ciencia? ¿Que la tierra es plana? No, que la tierra es redonda. ¿Se equivocó la Biblia? ¿O el concepto humano limitado? La Biblia dice que las estrellas son innumerables. La antigüedad decía hay 1100 estrellas de manera específica. ¿Qué ha demostrado la ciencia? Son innumerables. La Biblia enseñaba que cada estrella es diferente. El hombre sabio de la antigüedad decía que todas las estrellas son iguales. Algunas tienen un poquito más de destello, otras tienen menos destello, dependiendo de la distancia que esté de la Tierra. ¿Qué dice la ciencia hoy? Que las estrellas son innumerables. Como ves, mis amados, el problema no es la ciencia. El problema es el corazón del hombre que quiere quitar o borrar todo vestigio de Dios de lo que ve. No es la ciencia. La ciencia pura lo único que hace es reconocer lo que ya Dios ha dado en su palabra. No es la Biblia el problema, es el corazón del ser humano. Y es por todo esto, y es por todas estas ideas fantasiosas, que en 1689 la Confesión de Fe de los Bautistas de Londres dice lo siguiente. Miren qué majestuoso y bello dice. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de distintas maneras revelarse a sí mismo y reclamar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad. Mis amados, el entendimiento de que la Escritura proviene de Dios es sumamente importante. Muchos han tratado de desacreditar parte de las Escrituras, enseñando que algunos pasajes y algunos textos de las profecías no son palabra de Dios. Porque según ellos, cuando un profeta escribía, y ese evento se cumplía de manera literal en el tiempo, ellos inferían que quien escribía no era una persona antes de que los hechos ocurrieran, sino posterior a que los hechos ocurrieran. Es como si fuese un libro de historia, que una persona escribe mirando justamente al pasado. Pero el cumplimiento profético de muchísimas de las profecías, las cuales se han cumplido hasta este momento, que han tenido un cumplimiento literal, demuestran que justamente toda la Biblia es inspirada por Dios y que Dios justamente utilizó a estos hombres. Mis amados, la Biblia no es una colección de sabiduría de ideas de hombres antiguos y morales.
La historia y la cultura y la ciencia así lo demuestran. En lo absoluto, la Biblia no es dada por hombres. La Biblia no es la colección de ideas de hombre. La Biblia es la palabra de Dios, dada por un Dios santo a una humanidad caída que está cegada por el pecado y cuyo contenido es entendido y comprendido. Sus enseñanzas son predicadas y son enseñadas por su pueblo santo bajo la ayuda y la guía del Espíritu Santo. La Biblia es autoritativa porque justamente es la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo justamente está reiterando a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, cuando dice: Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Así que Pablo se está refiriendo aquí justamente tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, que en aquel momento estaba en circulación. Si bien cuando Pablo escribe de manera directa, no todo el Nuevo Testamento estaba escrito, como lo tenemos justamente hoy, estos 27 libros que están en las Escrituras, sí habían libros escritos y que circulaban. Pero el concepto de la inspiración no solamente se limitaba a aquellos que estaban ya justamente redactados, sino a aquellos libros que fueron escritos posterior a la muerte de Pablo. Que hablar, por ejemplo, del Evangelio de Juan, que fue escrito posterior a la muerte de Pablo, o primera, segunda y tercera de Juan, primera y segunda de Pedro y el Apocalipsis de Juan. Como estos libros fueron escritos posterior a la muerte del apóstol, ¿no son palabras de Dios? Claro que sí. Toda la escritura es inspirada por Dios, así que incluye aquellos manuscritos que fueron redactados posterior al deceso físico de Pablo. Y esto es lo que enseñamos como la inspiración plenaria de las Escrituras. Es decir, el concepto teológico que incluye que toda la Biblia, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, proviene de Dios. Existe suficiente evidencia en las Escrituras que demuestra que los apóstoles reconocían que todos los escritos eran sagrados. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18 dice, mira, la escritura justamente es inspirada por Dios. Pablo le da el carácter de escritura tanto a un texto del Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento en 1 Timoteo. Aquí, por ejemplo, el texto dice de manera literal, y lo puede buscar, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, lo siguiente: pues la escritura dice, y mira lo interesante, mis amados, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Mira lo que Pablo está haciendo aquí. Él está tomando un texto del Antiguo Testamento, de manera concreta Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. E inmediatamente utiliza un texto del Nuevo Testamento, que es Mateo capítulo 10, versículos 9 al 10, donde el Señor Jesucristo dice lo siguiente: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora está colocando como nivel de autoridad, está colocando como escritura tanto un texto del Antiguo Testamento como un texto del Nuevo Testamento. Pero Pablo no fue el único que reconoció la autoridad de las Escrituras. El propio apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15, mira lo que él dice de manera categórica: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro está reconociendo que aún los escritos de Pablo eran escritura y por lo tanto es palabra de Dios. Por lo tanto, aquí enseñamos que la inspiración de la Biblia es plenaria, es total, es completa. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y si toda la Biblia es inspirada por Dios, y si toda la escritura proviene de Dios,
Y si todo este concepto es justamente interesante y hasta bonito, ¿qué hacemos con este conocimiento entonces? ¿Qué yo hago sabiendo ahora que toda la escritura es inspirada por Dios? Bueno, de manera directa, esto tiene un principio de aplicación directa en tu vida. Visto que debemos de aprender y aplicar todo el consejo de Dios, entonces no solamente debemos de tomar algunos pasajes selectos y favoritos para nosotros y reconocerlo como escritura. Por ejemplo, es muy bello y muy hermoso cuando leemos en Mateo, cuando el Señor Jesucristo dice: bienaventurados, felices, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Me gusta ese texto. Cuando estoy pasando el Niágara por alguna situación en el trabajo, me encanta ese texto. Feliz, dichosos los que lloran, porque yo voy a recibir consolación. Bienaventurados también los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Me gusta ese texto. Lo aplico a mi vida. Pero ¿y qué pasa con aquellos pasajes donde el Señor Jesucristo apunta a tu corazón y dices: tienes que cambiar esta situación? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Mateo capítulo 18, versículo 21, donde dice que justamente yo debo de perdonar a mi hermano? ¿Ese no me gusta? ¿No es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios, por lo tanto debe de aplicarla. Y en este pasaje de manera directa, Pedro, él muy justamente filosófico y entendido las escrituras, dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? El número 7, recuérdese que en aquel tiempo era considerado como la perfección. Señor, mira, ¿hasta 7? Cuando mi esposa peque contra mí, ¿cuántas veces la voy a perdonar? ¿Hasta 7? Jesucristo le dice: no te digo hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Ok, perfecto, yo soy literal en este punto y voy a multiplicar 70 por 7, me da 490. No es literal el punto aquí. Lo que quiere decir el Señor Jesucristo, que tantas veces tu hermano peque contra ti, tantas veces lo vas a perdonar. Y como hemos dicho aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Y este mandato también es inspirado por Dios. Así que cuando mi hermano peque contra mí, yo debo de tener el perdón para perdonarle a él también. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y Dios me manda a que haga ese punto. Si la firme convicción de que la escritura es palabra de Dios, ella generó la enseñanza de la suficiencia de las escrituras, lo cual constituye justamente el principio básico del cristianismo. Toda la Biblia es suficiente para los creyentes. Por lo tanto, visto que la Biblia, la palabra, proviene del aliento de Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Esta era la creencia, reitero, de la iglesia en el siglo I. Esta era la enseñanza que los apóstoles daban a los discípulos de Cristo. Esto era lo que se enseñaba en el siglo I. Y esto era lo que se enseñaba también al correr de la historia. Pero el hombre, con su sapiencia, siempre quiere distorsionar lo que Dios ya ha colocado. Y si bien la Biblia es palabra de Dios, entonces la Biblia es provechosa. Es necesario entonces aprenderla, comprenderla y enseñarla a totalidad. Ahora quiero que observes aquí que la Biblia no cierra la idea de que estas primeras palabras justamente son provechosas, sino que toda la Biblia es provechosa para los individuos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, y es la utilidad de la palabra, lo provechoso de las escrituras. Y visto que el contenido de la Biblia es verdadero, entonces es útil para nuestra vida. Por ejemplo, es útil para enseñar. La escritura es útil para enseñar y es lo que utilizamos de manera constante en la escuela dominical y desde el púlpito y en las clases justamente que vemos todos los domingos aquí en la iglesia.
Pero cuando la Biblia habla de que es útil para enseñar, no se refiere a la metodología de la enseñanza, se refiere más bien al contenido de lo que estamos enseñando. Así que cuando tú y yo enseñamos, mi amado, debemos de enseñar todo el consejo de Dios. Por ejemplo, es verdad que el pensamiento secular y feminista de hoy en día comienza a colocar el dedo acusador sobre las escrituras, y algunas inclusive indican que el Dios de la Biblia, si es verdad que existe, es un Dios machista, como alguien me dijo en un momento, cuando estábamos hablando de la Biblia. Pasajes como Efesios capítulo 5, donde dice que las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, es un texto que a los hombres nos encanta. Pero ¿qué sigue diciendo la Biblia posterior a esta enseñanza? Y ustedes, maridos, deben de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se sacrificó, murió por su iglesia. Entonces, ¿cuál es la utilidad de este pasaje para nosotros los esposos? De la misma manera en que Cristo amó su iglesia, de la misma manera yo debo de amar a mi esposa. No es solamente para subyugarla, no es para pisotearla, es para cuidarla, es para amarla, es para guiarla. Esta es la instrucción que las Escrituras me está dando a mí como esposo y a ti como esposo. Y al futuro esposo de Brenda también. Yo creo que él habla inglés, ¿verdad? Él no entendió lo que yo dije. Perfecto. Trágicamente, muchos cristianos desconocen la voluntad de Dios porque no invierten, mis amados, tiempo en las Escrituras. Muchos de nosotros no conocemos de manera adecuada lo que la Biblia dice, lo que Dios enseña, porque no pasamos tiempo en las Escrituras. Lamentablemente, muchos de nosotros padecemos de una desnutrición bíblica. No conocemos la Biblia. No conocemos la palabra. Es verdad que todos los domingos en la mañana abrimos las Escrituras y venimos a la iglesia, pero no conocemos a cabalidad la palabra de Dios. Y es justamente por esto, por algunos cristianos, con esta falta de información de las Escrituras, que todo viento de doctrina los arropa. Y son cambiados de un bando para otro y son quitados a veces de un momento para otro y salen de las iglesias porque no conocen las Escrituras. Cualquier falso maestro les enseña alguna doctrina y ellos la creen porque esa persona tiene autoridad y no reconocen que quien tiene autoridad no es la persona, es la Biblia. Si conociesen las Escrituras, ellos estuviesen anclados y firmes en la palabra de Dios. De hecho, de manera interesante, te invito en tu casa a que estudies justamente los evangelios y mires cuántas veces el Señor Jesucristo dice, cuidaos de los falsos maestros. Por algo Él lo decía y lo estamos viendo hoy en día. Y es justamente por esta falta de conocimiento que siglos atrás nuestro Señor escribió al pueblo a través de Oseas lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice el Señor, porque olvidaste la ley de tu Dios. También me olvidaré de tus hijos. Justamente por esta falta de conocimiento de las Escrituras, justamente por esta falta de conocimiento de la palabra de Dios, es que muchas personas, incluso sin saberlo, tuercen las Escrituras y dan enseñanzas extrañas y dan enseñanzas antibíblicas y comienzan a hacer una mezcla de sus enseñanzas humanas con lo poco que conocen de las Escrituras. Mis amados, cuando estamos hablando de que la Escritura es útil para la enseñanza, ella es útil para enseñar acerca de Dios, acerca de la Trinidad, acerca de los ángeles, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca de la santificación, acerca de la iglesia e incluso acerca de los eventos futuros que vienen, que es lo que llamamos como escatología.
Por tanto, solo la Biblia es la única fuente aceptable y verdadera para la predicación en la iglesia. No nuestras ideas, no nuestras filosofías, no nuestros pensamientos, no nuestra motivación, no aquellas charlas motivacionales para que el hermano y la hermana se sienta contento y no se vaya de la iglesia. No. Solo la escritura debe ser abierta en el púlpito, solo la escritura debe ser leída desde el púlpito y solo la escritura debe ser enseñada desde el púlpito. Y gloria a Dios por esta iglesia, que nuestros pastores justamente es lo que hacen. De hecho, cuando tú lees justamente la segunda epístola a Timoteo, eso es lo que Pablo está enseñando. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, cuando ve todo lo que viene, cuando Pablo está viendo todo lo que está ocurriendo, ¿qué dice? Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que enseñes lo que tú crees, que prediques desde el púlpito tus ideas. No, Timoteo, que prediques la palabra. Ese es el mandato directo de Pablo. Enseña la escritura. Y visto que esta es la enseñanza básica y primaria que debemos de tener, entonces la escritura también es útil para redarguir. Y el concepto que la palabra aquí utiliza en el original como redarguir se refiere a que la Biblia es apta para convencer del mal comportamiento y del error doctrinal que algunas personas tienen. Cuando tú te sientas a los pies del Señor, cuando tú hables su palabra inerrante e infalible, tus ojos son abiertos de manera espiritual y tú puedes detectar el error. Pero si no pasas tiempo en las escrituras, no vas a conocer el error. Muchas de las herejías más destructivas de la iglesia, muchas de las falsas enseñanzas que socavan las iglesias, justamente vienen envueltas con algunos versículos bíblicos sacados de contexto. Algunos falsos maestros enseñan alguna doctrina y te citan algunos pasajes de las escrituras, pero no nos estamos dando cuenta que está utilizando el versículo incorrecto en el momento incorrecto en una situación incorrecta. Pero si no pasas tiempo en las escrituras, no puedes detectar este problema. Por lo tanto, para nosotros poder convencer del error, debemos de predicar y enseñar las escrituras. Debemos justamente de enseñar todo el consejo de Dios. Por ejemplo, algunas personas enseñan la falsa doctrina de la intercesión de la mismísima Madre de Dios. Necesitamos de la intercesión de ella para que ella ruegue por nosotros ante Dios. Y no solo ella, sino también que necesitamos la intercesión de algunos hombres y mujeres santos de la antigüedad que vivieron una vida perfecta según su cosmovisión y según su punto de vista, que aún después de muerto, esas obras que ellos hicieron justamente están disponibles para mí por medio de los rezos. También necesito orarle al Papa, necesito besar el anillo del Papa, porque él puede interceder ante el Señor por mí. Ahora, ¿quieres que te diga algo? Esa enseñanza no está en las escrituras. Puedes leer desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21. No la vas a encontrar. Muchos se paran después de un púlpito, detrás de un púlpito, abren la Biblia y dan algún concepto y nosotros creemos que está hablando palabra de Dios, pero está enseñando errores humanos. No es María la que debe de interceder por mí, aunque sí fue un instrumento utilizado por el Señor. No son los santos de la antigüedad quienes deben de interceder por mí. No deben ser los ángeles que están en el cielo que deben de interceder por mí. La Biblia muestra quién debe de interceder por mí. De hecho, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Y en ningún otro hay salvación, dicen las Escrituras en Hechos capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es la mismísima, santísima Madre de Dios. Es Cristo. Es Jesucristo. Así que, mi amado, no dependemos de María. No dependemos del Papa. No dependemos de nuestras buenas intenciones. No dependemos de hombres y mujeres de la antigüedad que fueron puros. No de mis buenas obras. No de mi buen comportamiento. No de mis buenos pensamientos. No de lo bueno que yo soy. Es de Jesús. No de obra humana. Es de Jesús. Y esto es lo que enseñan las Escrituras. De hecho, Romanos capítulo 10, versículo 8, sección B, nos dice cómo nosotros podemos ser salvos. Dice las Escrituras, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree, en Jesús, no será avergonzado. Muchas de estas falsas enseñanzas provienen obviamente de distorsión de las Escrituras, de distorsión de la palabra de Dios, adornadas con algunos bellos versículos bíblicos seleccionados para justamente cubrir ese error. De hecho, cuando Satanás tentó a Jesús, que sacó las Escrituras, porque también Satanás conoce las Escrituras, el Señor Jesucristo sacó las Escrituras también. Y con las Escrituras combatió el error satánico. Lamentablemente ese tipo de enseñanzas y errores ha llegado a nuestros días. Hace pocos años atrás, en uno de estos cursos que está allá arriba, un profesor de escuela dominical estaba enseñando en aquel momento sobre la revelación general que da Dios a través de la naturaleza. Ese mismo día, una jovencita que no es de la iglesia estaba visitando la iglesia. Y como era costumbre en aquellos tiempos, se invitó a la jovencita que subiese a la escuela. Y el profesor, enseñando las Escrituras sobre la revelación general, la jovencita hizo la siguiente pregunta. Profesor, ¿por qué ustedes los evangélicos no adoran a María? ¿Por qué ustedes no se sientan a los pies de ella y le rezan? El profesor no abrió su boca. Tomó de la mano la Biblia que tenía la jovencita. Fue al libro de Éxodo capítulo 20 y le pidió a la joven que se parara y que leyese los versículos 1 al 5. Y te lo voy a leer para que veas lo que dicen las Escrituras. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La lectura de las Escrituras que dio la propia jovencita la impactaron. Ella preguntó, ¿y desde cuándo ese texto está en la Biblia? En la semana siguiente, ella fue a su escuela y discutió de ese pasaje con sus amiguitos y con la monja que le enseñaba. ¿Cuál fue la reacción? Ella vino el domingo siguiente y vino también a la escuela dominical y dijo, yo no voy a volver más. Porque la monja le dijo a mi madre que aquí se me está enseñando falsa doctrina. Ellos preferían
o la madre, no ella, ideas erradas de un sistema que enseña falsedades a lo que la Biblia de manera clara enseña. Es por esto que alguien escribió lo siguiente y me gustó cómo lo escribió. Todas las teorías, todas las teologías, todas las éticas han de ponerse a prueba ante las enseñanzas de la Biblia. Si contradicen las Escrituras, hay que rechazarlas. Nuestra teología, nuestra enseñanza, nuestra doctrina no viene de hombre, viene de Dios. Y si mi enseñanza contradice lo que dice la palabra de Dios, ¿quién cambio? ¿La Biblia? No, cambio mi enseñanza, porque yo soy el que estoy errado, no Dios. Y es por esto, mis amados, que la exposición de tu vida a las Escrituras es necesaria. Y no solo hablo con aquellos hermanos que son de reciente, que están transitando justamente recientemente los pasos en la fe. Hablo incluso a aquellos que tenemos años en la iglesia y tenemos años abriendo las Escrituras. Mis amados, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es necesaria, y eso es lo que enseña Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13, cuando dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada, dice la Escritura, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchos creyentes que están coqueteando con el pecado no les gusta textos como estos. Cuando un creyente tiene un peregrinaje espiritual en decadencia, es común que se aparte. No quiere leer las Escrituras porque no quiere que Dios le hable. No quiere venir a la iglesia donde se predican sermones bíblicos porque no quiere que Dios le hable. No se quieren reunir con los hermanos porque no quieren que Dios le hable a través de ellos, sino que lo que hacen es que se apartan. Y eso no es correcto. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseña en Juan capítulo 3, versículo 20, cuando Él le dice: porque todo aquel que hace lo malo, que aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Así que cuando un cristiano está dando pasos turbulentos, la solución no es apartarse, la solución es arrepentirse. No debe de alejarse de los hermanos, no debe de tratar de no reunirse con los hermanos, no debe de dejar de estudiar las Escrituras, todo lo contrario. Debe de enfocarse en la Biblia para que el Señor le hable, arrepentirse y caminar de manera correcta. Y ante toda esta enseñanza, una vez que ya tenemos un concepto correcto de las Escrituras, entonces la Biblia también es útil para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que la instrucción en justicia es adecuada y nos presenta aquí la idea de la edificación. Por lo tanto, la palabra de Dios es útil para discipular a otros creyentes, es útil para instruir a otros creyentes, es útil para enseñar a aquellos creyentes que aún en algún momento de su vida espiritual están en decadencia, y es útil también para llegar a la perfección. Y la palabra que la Biblia traduce como perfección aquí se refiere a ser completo, a estar equipado. Es verdad, no necesariamente nos manda a los seminarios a estudiar, pero nos manda a enfocarnos en la palabra. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto del sermón. Ya hemos visto la procedencia, hemos visto lo provechoso de las Escrituras. Ahora quiero que veamos de manera rápida cuál es el propósito de las Escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17 dice: porque la palabra de Dios, el objetivo es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y muchos a veces han tratado de dar una interpretación incorrecta de este punto. Y toman las buenas obras y dicen: bueno, definitivamente yo necesito las buenas obras para la salvación. Bueno, no hemos sido salvos por buenas obras, hemos sido salvos para buenas obras.
De manera concreta, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nuevo nacimiento, para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En pocas palabras, mis amados, una vez tú has venido a Cristo, una vez el Señor te ha traído a sus pies, una vez has conocido el don de la salvación, el Señor te ha equipado. Pero el objetivo de equiparte es para que tú transites por las buenas obras. Es para que tú hagas la voluntad de tu Dios, aquel que te salvó, aquel que murió en la cruz. Y te preguntarás, ¿y qué buenas obras puedo dar? Bueno, justamente con las capacidades que el Señor ha colocado en ti. Es para que tú puedas ayudar en la obra a otros hermanos. Puedes discipular. Ahí está el hermano Eugenio Serrayet, te puedes acercar a él. Puede instruir a otros creyentes en la palabra de Dios. Puede también formar parte de los grupos de enseñanza o de ir a los barrios visitando, llevando la palabra de Dios. O te puedes preparar para mañana ser un profesor de un seminario como el pastor Yadín, o el hermano Aris, o el profesor Oreste. El objetivo de los dones que el Señor nos da cuando nosotros venimos a sus pies no es para quedarnos con ellos. Es para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nosotros. Así que si eres salvo, de manera gozosa te digo que te involucres en la obra del Señor. Y es por esto justamente que somos capacitados y es por esto que justamente somos entrenados. Habiendo conocido que la Escritura es palabra de Dios, habiendo conocido que la Escritura es útil para todas las áreas de la vida, y habiendo conocido que la Escritura justamente busca en el creyente la perfección, completarlo, prepararlo, equiparlo, ahora justamente entonces nosotros debemos de involucrarnos en la obra del Señor, involucrarnos en lo que Él está haciendo en su iglesia, involucrarnos en lo que Él está haciendo justamente en el medio ambiente donde yo vivo. Porque debemos de dar por gracia aquello que hemos recibido de gracia. Así que, mis amados, ante el incremento de la maldad que vemos, ante las situaciones que vemos en el mundo, yo te invito a que no te llenes de temor, sino a que te aferres a la inerrante e infalible palabra de Dios. Él es tu guía. Dios, el Dios de tu salvación, Él es tu amparo, Él es tu socorro y tú debes de anclarte en esas enseñanzas. Es en la palabra de Dios donde están nuestras fuerzas y es en la palabra de Dios donde está nuestra esperanza en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Señor, por tu palabra escrita. Gracias porque tú, siendo un Dios soberano, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, tú nos diste, Señor, tu palabra inspirada. Tenemos en nuestras manos 66 libros que provienen de tu aliento. Gracias, Señor, por enseñarnos. Ahora permítenos, Dios mío, nosotros poder enseñar a otros. El objetivo, como decía el pastor Pedro hace minutos atrás, no es llenarnos de conocimiento. Es de manera reverente y humilde también servir como instrumento de santificación a aquellos otros hermanos, aquellos que ya están con nosotros en la iglesia y también mirando en perspectiva a aquellos que tú traerás, Señor, en el futuro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es luz en este mundo lleno de tinieblas. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo Jesús. En Cristo nuestro Dios, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Buenos días.